irrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a el octavo episodio de este NutriPodcast. Es un gusto saludarlos. El día de hoy tenemos a bien presentarles a un excelente profesional de la nutrición, especialmente en el área deportiva, el maestro en nutrición deportiva Napoleón Uribe. Es un verdadero gusto tenerlo aquí con nosotros y el día de hoy nos va a hablar de la hidratación, la importancia sobre todo en el aspecto deportivo. Es un tema muy amplio, por lo que en un solo episodio no podríamos tratarlo por completo. Sin embargo, vamos a hablar de aspectos generales, aspectos de interés, destacando esta importancia que tiene. Y bueno, pues bienvenido, maestro, un gusto tenerlo aquí. Gracias por aceptar la invitación y adelante, vamos desarrollando este tema. ¿Qué tal, Itzel? ¿Cómo estás? Pues bueno, muchas gracias a ustedes, antes que nada, por extenderme la invitación para hablar de este tema, que es un tema, la verdad, bastante interesante y que, bueno, desgraciadamente no sé si te ha tocado trabajar con algunos de los atletas o te has fijado que las personas en general, pues, tienen poco cuidado sobre el estado de hidratación, ¿no? A veces no se le da, creo yo, la importancia que debería y, sobre todo, también, pues, es un tema en el cual a lo mejor no se tiene también como que la información correcta y hay mucha confusión, ¿no? En qué tipos de bebidas se pueden estar utilizando o cuáles son los beneficios que me va a estar trayendo el hecho de cuidar mi hidratación en algunos ámbitos deportivos. Entonces, todo este tipo de características, pues bueno, van a ser características importantes pues que nosotros tenemos como nutriólogos que tener bien claras y sobre todo saberle transmitir a nuestros atletas, porque a través de la hidratación nosotros vamos a poder lograr pues un mantenimiento adecuado del rendimiento deportivo. Y cuando se descuida la hidratación, pues entonces, además de que el rendimiento deportivo se va a ver disminuido, podemos llegar a causar algunos problemas bastante graves en cuanto a los mecanismos de termorregulación, que al final es lo que va a estar haciendo este aspecto de la hidratación. Entonces, sí creo que es un tema en el cual hace falta pues un poquito de información, hace falta que nosotros estemos bien empapados de cómo se van a hacer las cosas y sobre todo por qué o cómo funciona la parte fisiológica de la hidratación. Y también saber que en algunos deportes pues va a ser más importante cuidar la hidratación o ciertos aspectos que en otros, ¿no? También no siempre pues bueno, va a ser necesario estar consumiendo bebidas, por ejemplo, deportivas o algún otro tipo de bebidas que tengan este tipo de características. Sí, exactamente, y vemos entonces que como comenta maestro, que la parte de la homeostasis está totalmente del organismo en general regida por esta parte de la hidratación, y vemos entonces que en el deportista al final hay mayor pérdida, hay una demanda mucho mayor y se vuelve todavía más complejo esta parte del paciente que es deportista. Así es. De hecho, fíjate, bueno, como tú lo comentas, la verdad es que una de las diferencias grandes que nosotros tenemos en cuanto al estado de hidratación, pues viene siendo de primera instancia requerida por la actividad física. Nosotros vemos y sabemos, creo que todo el mundo lo ha hecho, que cuando haces ejercicio, pues tienes puedes llegar a perder una cantidad importante de sudor. ¿Sí? Misma cantidad de sudor, pues que hay que reponer a la hora que estamos haciendo ejercicio. Sin embargo, como tú lo dices, pues a veces no estamos bien conscientes de cómo se va a hacer esa reposición o también en qué momentos es ideal hacerla. La recomendación básica para las personas cuando estamos hablando de hidratación, sobre todo para personas sedentarias, se basa y la bibliografía nos dice que nosotros tendríamos que estar aportando 1 mililitro de agua por cada caloría que estemos consumiendo a través de la dieta, ¿no? Sin embargo, pues bueno, esta es una recomendación para personas sedentarias y si yo estoy teniendo un deportista o si yo estoy asesorando a un deportista que está haciendo ejercicio constantemente y que también su pérdida de sudor puede variar constantemente dependiendo del tipo de ejercicio y dependiendo de las condiciones ambientales en que esté haciendo ese ejercicio, pues a veces esta recomendación pues no me alcanza para reponer lo que se está perdiendo, ¿sí? Entonces,
Uno de los factores importantes que hay que cuidar, primero que nada, como lo dije ahorita, es las condiciones ambientales, ¿sí? Las condiciones ambientales son un factor predisponente para que una persona se pueda deshidratar más, sobre todo cuando estamos haciendo un ejercicio en el calor y un ejercicio que es de alta intensidad. En ese tipo de circunstancias, pues bueno, es un poco más importante el hecho de estar cuidando adecuadamente esta hidratación para poder ver cómo le voy a estar reponiendo el líquido a los atletas, ¿no? Entonces, todo este líquido que se pierde, al final se pierde porque lo que busca el cuerpo es llevar a cabo un mecanismo de termorregulación. Como saben, nosotros los humanos somos personas que trabajamos siempre bajo un rango de temperatura bien establecido, que más o menos se mueve entre 36.5 y hasta 37.1, máximo 37.5 grados centígrados, pero a veces con la misma producción de energía que nosotros tenemos a la hora de hacer ejercicio, gran parte de esa energía que estamos utilizando con fines de movimiento se va a liberar hacia el ambiente en forma de calor. Y entonces a veces si nuestro cuerpo no es capaz de estar transmitiendo ese calor al ambiente de una buena manera, puede llegar a alterar el rango bien establecido que nosotros tenemos de temperatura, y entonces pues podemos caer en problemas, como tú lo dijiste, de homeostasis, ¿no? Porque entonces nos salimos del rango de temperatura en el cual nuestro cuerpo está acostumbrado a trabajar. Para que eso no pase, nuestro cuerpo tiene que tener algunos mecanismos que nos ayudan a transmitir esa energía hacia el ambiente, y entonces que de esa manera nuestro cuerpo se mantenga siempre dentro de un rango de temperatura estable. Uno de esos mecanismos, y sobre todo el mecanismo más importante cuando estamos haciendo ejercicio en un ambiente caluroso, es uno que se llama evaporación, que justamente tiene que ver con la producción de sudor. Básicamente lo que hace el sudor es que el sudor que tenemos nosotros encima de la piel empieza a absorber gran parte de la energía térmica hasta que se calienta y se puede llegar al punto de ebullición, y entonces cuando se evapora este sudor se transmite ese calor que nosotros producimos hacia el ambiente, y entonces de esa manera nuestro cuerpo es capaz de perder calor. Sin embargo, a la hora que perdemos ese líquido, gran parte de ese líquido proviene directamente de lo que es nuestro plasma sanguíneo. El sudor es un ultrafiltrado de nuestro plasma sanguíneo. Entonces, eso empieza a crear un estrés cardiovascular hacia lo que son todo el sistema cardiovascular, porque hace que la sangre se vaya haciendo un poquito más concentrada y un poquito más viscosa. Y a la hora que yo tengo dentro de mis vasos sanguíneos una sangre que es más concentrada y que es más viscosa, entonces empieza a causarle más problemas al corazón, o le empieza a costar más trabajo al corazón poder hacer que esa sangre se pueda transportar o se pueda movilizar a través de las venas, a través de las arterias, y que también esté llevando los nutrientes y el oxígeno que se necesitan en los músculos a la hora de estarse contrayendo para poder hacer todos los procesos energéticos y que van de la mano con el movimiento del ejercicio, ¿no? Entonces es sumamente importante esa parte. Sí, y ahí lo que comenta, al final el organismo siempre busca esa parte de equilibrio, y cómo es que en el medio extracelular, el medio intracelular, siempre se va a buscar ese equilibrio en sí de solutos. Y ahí entra mucho la parte precisamente de las bebidas que se pueden estar utilizando y la concentración, en este caso la osmolaridad, para que también beneficie o en dado caso también puede perjudicar este intercambio que tienen en los medios intra y extracelular. Así es, como tú lo dices, se ven a la hora que tú tienes una modificación en los líquidos extracelulares e intracelulares, pues vas a estar modificando la osmolaridad. Y también, pues bueno, las concentraciones de solutos y de solvente que vamos a estar encontrando tanto dentro de la célula como fuera de la célula van a estar teniendo algunas modificaciones. De hecho, fíjate que justamente uno de los parámetros que se suele utilizar mucho para poder ver si una persona se encuentra bien hidratada o si se encuentra mal hidratada, pues bueno, son algunas herramientas que nosotros denominamos índices de hidratación. De esos índices de hidratación hay algunos que se utilizan con fines más prácticos, por ejemplo, en personas que están haciendo ejercicio de una manera constante, y otros que se suelen utilizar más con fines de investigación. Los que se suelen usar con fines de investigación y que son los más acertados, por así decirlo, o considerados los estándar de oro, es uno que se llama pues el agua corporal total, y también es otro que se llama la osmolaridad sanguínea. Entonces, en conjunto, la utilización de estos dos en conjunto nos marca la pauta del gold standard para el estado de hidratación.
pero desgraciadamente el manejo analítico que tienen ese tipo de técnicas, así como el costo, pues son elevados y no resultan ser prácticos para una persona que está tratando al día con los deportistas. Entonces también se promueven algunos otros parámetros que pueden ser bastante buenos para valorar si una persona está bien hidratada o si está mal hidratada, y estos parámetros que se suelen utilizar son algunos indicadores de orina, como también lo es una que se llama gravedad específica de orina, una escala subjetiva que es la colorimetría, y también se utiliza la osmolaridad de la orina. Esos, bueno, se puede utilizar bien a través de una toma de una muestra de orina. La gravedad específica se mide con un refractómetro o se puede medir también a través de unas tiras reactivas. Y se puede estar utilizando también las variaciones agudas en la masa corporal. Ahí también ya hay mucha referencia bibliográfica que dice que el hecho de que nosotros midamos cambios agudos en la masa corporal nos da un muy buen parámetro de la hidratación y que también en algunos casos se suele relacionar muy bien con el valor de la osmolaridad plasmática. Entonces, pues bueno, esto es algo bastante bueno, porque si yo mido nada más las variaciones del peso corporal y mido también cómo se está encontrando la orina o cuál es la calidad de la orina, pues la verdad es que es un método bastante práctico, bastante utilizable y bastante reproducible para que nosotros estemos valorando bien cómo está hidratada una persona, tanto antes como después de hacer ejercicio. Sobre todo este tipo de técnicas, al final lo que nos interesa pues es conocer cómo se encuentra la hidratación antes, porque si yo mando a una persona a hacer ejercicio y esta persona ya se encuentra deshidratada, pues entonces quiere decir que su rendimiento deportivo va a estar mermando o se va a encontrar disminuido. Entonces lo ideal sería que yo me diera cuenta de esto a tiempo para poder hidratarlo de una buena manera y entonces asegurar que esa persona pueda tener disponible su 100% del rendimiento, ¿no? O que pudiera estar en su máximo a la hora de llegar a entrenar o a la hora de llegar a competir. Sí, exactamente. Y esta parte, por ejemplo, lo de la coloración de la orina, incluso hasta de forma casera, ¿no? Podríamos estar evaluando en ese sentido posterior al deporte o previo a, para poder revisar. Entonces, considera, maestro, que en este caso la persona que realiza deporte sí efectivamente no puede estar midiendo su hidratación también de forma muy como sin control, porque creo que todos en algún momento nos hemos hidratado sin conocimiento o deshidratado, y cuando ya tenemos sed probablemente ya estamos en un proceso de deshidratación. En ese punto apenas ya tenemos la sensación, pero ya estamos en ese proceso. Así es. Fíjate que, bueno, me ha tocado conocer la verdad, muy poca gente que sí tiene un cuidado adecuado de su hidratación. Me atrevería a decir que la mayoría de las personas no cuidan adecuadamente este estado de hidratación antes de hacer ejercicio, porque como tú lo dices, no muchos van al baño y dicen, ok, tengo mi orina un poquito más concentrada de lo normal, entonces eso quiere decir que estoy deshidratado y probablemente tengo que tomar en cuenta algunas recomendaciones específicas para poder llegar a entrenar bien hidratado. La verdad es que no muchas personas lo hacen. Entonces, como tú lo dices, la escala de colores se basa en una escala de 8 colores o de 7 colores, dependiendo, en las cuales lo ideal es que tu orina se esté moviendo en un color que esté superior a un 4, que es un color como verde limonada parecido. Y entonces, si nosotros tenemos ese color de la orina, pues quiere decir que la orina se encuentra pues bien y que la persona está bien hidratada. Sin embargo, si ya es una orina un poquito más amarilla, un poquito más concentrada, pues entonces eso nos habla de que esa persona ya se encuentra deshidratada y que entonces es necesario que yo le esté dando algunas cantidades un poco más elevadas de líquido antes de hacer su ejercicio para poder asegurar su estado de hidratación. Generalmente, este tipo de recomendaciones se hace con una ventana de tiempo de aproximadamente entre 2 y 4 horas para poder asegurar que esa persona pues se encuentra bien hidratada a la hora de empezar a hacer su ejercicio. Uh-huh. Y aquí también, por ejemplo, vemos dos extremos, ¿no? Dentro del proceso de hidratación, que es la deshidratación y la sobrehidratación, porque también se puede llegar a presentar alguna circunstancia de eso y también merma dentro del rendimiento en el deporte. Así es, de hecho ese valor o ese parámetro conocido como la sobrehidratación es un parámetro que se conoce también con el nombre de hiponatremia, ¿no? Que suele pasar mucho cuando nosotros estamos ingiriendo cantidades superiores de líquido a las que realmente se requieren, y también a veces, pues bueno, la pérdida de sudor también implica una pérdida de sodio. Entonces, cuando nosotros tenemos a un deportista haciendo ejercicio durante muchísimo tiempo, puede llegar a perder una cantidad importante de sodio, y si yo no le repongo ese sodio, pues entonces las concentraciones o las cantidades de sodio que va a estar teniendo en la sangre
sangre se van a ver un poquito disminuidas y puede caer en esta situación de hiponatremia, que la verdad es una situación bastante peligrosa porque sí hay personas que han fallecido por eso. De hecho, una chica en el Ironman de Sydney, Australia, falleció porque durante más de 10 horas estuvo consumiendo solamente agua simple y entonces cayó en un estado de hiponatremia tan grave que desgraciadamente perdió la vida y ya no la pudieron sacar ahí del paro que tuvo a la hora de estar haciendo la carrera. Entonces es importante. Tanto es importante estar tomando las cantidades que debes de líquido como no pasarte, porque si no, pues bueno, puedes caer en esta situación. Sí, es que a veces asociamos que entre más agua tomemos, mejor hidratados vamos a estar, pero no necesariamente, porque al final únicamente la micción es la que va a estar aumentando y por lo tanto el desecho también de minerales en este caso. Así es. Entonces, pues bueno, sí, la verdad es que en algunas circunstancias guiarte por la sed no es como lo mejor, sin embargo, también bajo algunas circunstancias deportivas se puede hacer. A veces todo este tipo de cosas se sacan o se utilizan a través de la implementación de una tasa de sudoración. Entonces, una tasa de sudoración es una estrategia o una planificación que se lleva a cabo que para lo que te ayuda es para tratar de evaluar de una manera lo más certera posible qué tanto sudor te está perdiendo una persona a la hora de estar haciendo ejercicio. Y entonces, en base a eso, tú haces una recomendación o una planificación de la ingesta de líquido para poder compensar lo que está perdiendo una persona en ciertas circunstancias deportivas, en las cuales puede variar la intensidad del ejercicio y en las cuales puede variar también el ambiente en el cual está haciendo este ejercicio. Eso, sobre todo, ese consumo planificado de líquido se recomienda mucho cuando vas a estar haciendo o cuando tu ejercicio va a cubrir algunas características que principalmente se basan en intensidad, tiempo y en el ambiente. Sobre todo en intensidad, cuando estás haciendo un ejercicio de alta intensidad. En tiempo, cuando tu ejercicio va a ser de más de 1 hora. Y en ambiente, cuando el ejercicio va a ser en un ambiente caluroso. Pero si tú, por ejemplo, tienes un deportista que te va a hacer ejercicio menos de 1 hora, en el cual el ambiente no es tan caliente o no es un ambiente tan caluroso y en el cual va a estar haciendo menos de 1 hora de ejercicio, entonces, pues bueno, la mayor parte de la bibliografía o alguna bibliografía muestra que sí puedes estarte guiando por la sed y puedes hacer un consumo de líquidos a libre demanda. Y entonces cuando tú haces eso, pues vas a estar teniendo de todas maneras un adecuado estado de hidratación. Pero si entonces tu ejercicio va a ser más de 1 hora, va a ser en un ambiente caluroso y va a ser de alta intensidad, pues entonces de preferencia hay que llevar a cabo un consumo planificado para que puedas estar teniendo una buena hidratación y que no vayas a estar cayendo en problemas de disminución de rendimiento y cosas que vayan a alterar ahí el resultado deportivo. Exactamente. Y la etapa, me imagino, también en el que se va a hidratar, en el previo, durante y después, ahí también va una implicación bastante compleja. Así es. De hecho, pues bueno, como lo mencionas, los tiempos en los cuales hay que cuidar la hidratación son 3 y son los más importantes, que es antes del ejercicio, en el cual tú vas a estar asegurando que esta persona que va iniciando a hacer su ejercicio ya se encuentre bien hidratada. Durante te va a estar ayudando a mantener el rendimiento de una mejor manera a través de este consumo planificado del cual estábamos hablando. Y posteriormente tenemos que, bueno, eso de todas maneras puede llevarte a una modificación de peso o a que hayas perdido algo de líquido. Entonces, después lo que vas a tratar de hacer es de reabastecer ese líquido para poder asegurar que tu deportista se está recuperando bien y está reabasteciendo todo ese líquido que se perdió. Justamente este tiempo de después del ejercicio es un tiempo también bastante interesante porque se han mostrado también algunas bebidas que son bastante interesantes para la rehidratación post-ejercicio y de las cuales bastantes han mostrado buenas características comparándolas hasta con el agua, porque todo el mundo pensamos que tomar agua es lo mejor que podemos hacer, ¿no?, a la hora de estar haciendo ejercicio. Sin embargo, cuando nosotros inducimos una deshidratación por ejercicio, se ha visto que algunas bebidas pueden traerte una recuperación mucho mejor y una retención de líquidos mejor que el agua. Por ejemplo, algunas de ellas que llaman bastante la atención son el agua de coco, que es una opción que se suele utilizar ahorita para recuperar a deportistas. Se utiliza también hasta el consumo de la cerveza. La cerveza, lo único importante pues es que no tenga concentraciones muy elevadas de alcohol. De hecho, todavía la cerveza hasta un 4% puede llegar a hidratarte igual que el agua, y las concentraciones un poco más pequeñas de cerveza, del 1% y del 2%, mostraron resultados todavía hasta mejores que el agua, ¿sí? Uh-huh. También la leche entera y la leche desnatada y hasta la leche con chocolate
han mostrado ser bastantes buenas opciones como para poder recuperar a los deportistas después de haber hecho una sesión de ejercicios que sea intensa o una deshidratación inducida por ejercicio. También, pues bueno, hay algunas otras opciones como lo son las bebidas deportivas y, pues bueno, todas estas lo que hacen es poner un poquito en duda este dogma que tenemos del agua como la bebida rehidratante por excelencia, ¿no? Entonces es bastante interesante y es algo que seguramente se seguirá investigando para, pues bueno, para ponerlo como un poquito más certero cómo se está dando esta investigación y qué otras opciones tienen los atletas para poder rehidratarse después de haber hecho una competencia. Eso es un tema muy interesante y bastante amplio en general. Como comentaba, en una sola sesión, en un solo episodio, no podríamos abordar absolutamente el umbral que tiene este tema. Y bueno, pues para finalizar, maestro, ¿algún comentario con respecto a esto como conclusión? Pues bueno, pues estaría genial alentar a todas las personas que nos están escuchando, pues para que puedan ellos también cuidar su estado de hidratación, que todos estemos conscientes que la hidratación es un aspecto sumamente importante para el rendimiento deportivo y que puede llegar a hacer un parteaguas para la regulación adecuada del trabajo de nuestro sistema cardiovascular a la hora de estar haciendo el ejercicio y sobre todo también puede llegar a limitar un poquito o nos puede ayudar a que nuestros carbohidratos que funcionan como energía a la hora de estar entrenando o a la hora de estar compitiendo, pues no se estén utilizando a una tasa un poquito más elevada por estar teniendo un estado de deshidratación. Entonces, siempre hay que tratar de cuidar este estado de hidratación. Hay que prestarle la importancia que se merece y de esta manera pues vamos a lograr poder mejorar o prevenir que esté disminuyendo el rendimiento en la mayoría de nuestros atletas. También es importante, pues bueno, saber que no siempre el agua es la mejor opción o es la mejor bebida. Tengo algunas otras bebidas que puedo estar utilizando como recuperadores en deportistas y que bueno, como lo estamos diciendo ahorita, pues cada uno de los diferentes ámbitos nos va a estar trayendo a hacer cosas diferentes. Entonces, pues bueno, no quiere decir que con esto yo le voy a estar dando de tomar siempre cerveza a una persona, ni mucho menos, pero tengo que conocer que para algún deportista en alguna situación en particular, la cerveza podría ser una opción, ¿no? A considerar. Y no hay que satanizar tampoco este tipo de cosas porque, pues bueno, al final, como todos nosotros somos nutriólogos y como nos tenemos que basar en lo que nos dice la evidencia, pues al final la evidencia nos marca que este tipo de cosas funcionan. Entonces, pues bueno, hay que empezar a implementarlo para que también nosotros podamos dar una perspectiva práctica de qué tan bien o qué tan mal me funcionó a pesar de lo que me dice la evidencia, ¿no? Entonces, pues bueno, todo eso hay que tratar de hacerlo. Excelente, excelente, maestro. Muchísimas gracias. Nuevamente agradecerle por su tiempo y por estar aquí con nosotros. Esperamos más adelante también complementar este tema y algunos otros en este ambiente deportivo sobre todo. Y bien, pues agradecerles también por escucharnos y por vernos. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Muchas gracias.